Bueno, cordial saludo. Nuestro proyecto de investigación habla sobre la evaluación del desempeño de la prueba rápida inmunocromatográfica comparado con el examen ELISA para el diagnóstico de Chagas en Boyacá, Colombia, entre los años 2020 y 2023. Bueno, nuestro equipo está conformado por Sergio Antonio Acosta Contreras, Brian Correa Pisa, Caterina Hurtado Tobón, Mariana Gamboa Zapata, María Victoria Montero González y quien les habla será Paulina Gutiérrez Rodríguez. Bueno, esta es nuestra tabla de contenidos. Bueno, ya respecto al planteamiento del problema, inicialmente se evidenció que Colombia es una zona endémica en tripanosomiasis. El CIVIGILA ha reportado casos desde el 2008. Entre los años 2012 y 2019 se detectaron aproximadamente 248 casos de Chagas agudo en Colombia. Se identificó posteriormente la falta de concordancia de las pruebas rápidas, reconociendo una imprecisión y peligro para la seguridad de la comunidad. En estudios previos se ha descrito la enfermedad de Chagas en 3 fases, que van a depender de la variación genética del parásito y del hospedero por la sintomatología pues variable, ¿cierto? Entonces van a ser 3, aguda, indeterminada y crónica. La aguda va a ser en un porcentaje más pequeño de la población y puede pasar desapercibida, pero tener un desenlace fatal como miocarditis o meningoencefalitis. La indeterminada solamente se puede determinar por prueba serológica y tampoco va a manifestar signos o síntomas que comprometan pues como la enfermedad en sí, pero se debe monitorear al paciente. Ya la crónica va a ser en un porcentaje más grande de pacientes y pues, se desarrolla con mayor frecuencia y va a tener manifestaciones como miocardiopatía, disautonomía, megaesófago o megacolon. Siguiente. Bueno, aquí tenemos estudios previos que comparaban ELISA e inmunocromatografía teniendo una sensibilidad y especificidad con un índice de confianza del 95%. Bueno, dentro de la identificación y diagnóstico de la enfermedad de Chagas, se ha evidenciado que se cuentan con pruebas más enfocadas en la especificidad que en la sensibilidad, encontrando que de 42.516 donaciones tamizadas se obtuvieron 260 reactivas y de estas solamente se confirmaron 116 y 95 fueron específicas para Trypanosoma cruzi. Con esto se puede concluir entender que las pruebas actuales tienen un grado de concordancia inespecífico que se enfoca más como en descartar que en diagnosticar la enfermedad. Y esto se da gracias a que la sintomatología asociada suele confundirse con otras patologías, como lo pudimos evidenciar dentro de las 3 fases. Bueno, la implementación de las pruebas rápidas a nivel de laboratorio ha tomado gran impacto dentro del diagnóstico de enfermedades infecciosas como VIH y sífilis. Estas pruebas las puede realizar tranquilamente un médico en urgencias y esto puede facilitar el diagnóstico temprano o la orientación de las acciones a realizar eh, posterior pues como el diagnóstico. Para la tripanosomiasis tenemos como salida la inmunocromatografía y la misma orientación del médico de acuerdo a signos y síntomas. Pero como ya sabemos, esta prueba es muy inespecífica. Por eso lo que requerimos es implementar un nuevo método de diagnóstico rápido, no sin antes evaluar pues la sensibilidad, especificidad y concordancia de la prueba y con las pruebas de referencia para incluirlas dentro del protocolo de atención en primer nivel del hospital. En cuanto a la pregunta de investigación, y teniendo en cuenta que esta permita inferir un elemento de análisis, la determinación espacial y temporal, planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el desempeño de las pruebas diagnósticas rápidas inmunocromatográficas frente al ELISA en el diagnóstico de la enfermedad de Chagas en pacientes de Boyacá desde el 2020 hasta el 2023? Continuando con la justificación, tenemos entonces que tratamos de dar respuesta a las siguientes preguntas. Primero, los beneficios que trae hacer la investigación, que en el caso de la investigación sobre el desempeño de las pruebas rápidas en la detección tanto de antígenos como anticuerpos para Trypanosoma cruzi está principalmente el diagnóstico temprano de la enfermedad de Chagas. ¿Para quiénes? Tanto para las zonas rurales de nuestro país, dentro de las cuales incluimos el departamento de Boyacá,
el cual sirvió de base para el presente proyecto y donde, como sabemos, existe la dispersión, la pobreza y condiciones infraestructurales, ya sean casas de barro, techos de paja o aguas recogidas, entre otros, donde su población está más predispuesta a contraer la enfermedad, y asimismo las pruebas de diagnóstico rápido como beneficio para cualquier centro hospitalario. Una vez concluida la investigación, servirá para acelerar el diagnóstico y de esta forma vamos a llevar a más personas al tratamiento oportuno sin la necesidad de personal altamente capacitado o infraestructura tecnológica, ya que al recurrir a los métodos tradicionales de diagnóstico, estas personas tienen que esperar semanas e incluso meses para saber un diagnóstico certero y recurrir a un tratamiento. También proponemos que al evaluar el desempeño de las pruebas rápidas se incrementa la atención primaria en salud, la cobertura y el tratamiento a más personas, que como ya lo mencioné, hoy en día se encuentran afectadas por las brechas socioeconómicas y demográficas de nuestro país. Y cumplidos los objetivos de investigación, finalmente la manera en que tendrían aplicabilidad los posibles resultados sería en el desarrollo de nuevas pruebas de diagnóstico y en implementar las ya existentes en el mercado colombiano, así como nuevos medicamentos y tratamientos oportunos con base en un diagnóstico temprano. Bueno, el objetivo general que planteamos para nuestro proyecto es el de comparar el desempeño de la prueba de inmunocromatografía con la prueba Gold Standard, que es la prueba ELISA, en el diagnóstico de Chagas en pacientes del departamento de Boyacá entre el año 2020 y 2023. Como objetivos específicos, tenemos el describir las características demográficas y clínicas de la población de estudio. Después de esto analizaremos la sensibilidad y la especificidad de cada una de las pruebas diagnósticas, definiremos la concordancia, los valores predictivos positivo y negativo de las pruebas utilizadas para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas y también evaluaremos la razón de verosimilitud positiva y negativa de las pruebas utilizadas en el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Bueno, entonces en la parte de la metodología, entonces el tipo de estudio es una evaluación de pruebas diagnósticas. La muestra es de 7.602 y este cálculo de la muestra se hizo a través de la sensibilidad y la especificidad esperada, de la cual fue 92.9% y 94% respectivamente. En una razón de no enfermos, enfermos de 2, ¿sí? De 2 a 1, no, 2 no enfermos por cada enfermo, ¿sí? Y esto a un nivel de confianza del 95%. Todo esto se realizó a través de un software llamado EPIDAT 3.1. Para la selección y la descripción de los participantes usamos los siguientes criterios de inclusión, que son residentes de zonas endémicas para la enfermedad de Chagas y personas que tuvieran signos y síntomas de la enfermedad de Chagas, por ejemplo, malestar general, dolor muscular, cefalea, falta de apetito, signo de romaña y eritema en el sitio de la picadura del vector. Y como criterio de exclusión utilizamos el de personas que hayan sido diagnosticadas previamente con la enfermedad de Chagas por medio de la prueba de referencia, que es la prueba ELISA. Bueno, entonces, ¿cómo se hizo la preparación de la muestra? Entonces, a la parte de la izquierda se encuentran dos tubos de los cuales se tomó una muestra de sangre. Pues se sacaron dos muestras de sangre en tubos tapa amarilla con gel separador, ¿sí? Se sometió a proceso de centrifugación y luego se hizo la separación entre el suero y el paquete celular. Además, estas pruebas son etiquetadas a través de un serial. Un tubo es utilizado para ELISA y otro tubo es para inmunocromatografía. Y la conservación se hizo a menos 20 grados para la conservación de las muestras. Entonces, para la realización de estos estudios, entonces la inmunocromatografía se hace pues a través de un cassette que hace la detección de anticuerpos contra antígenos preservados del Trypanosoma cruzi. Entonces, ¿qué es lo que tiene el cassette? Antígenos preservados del Trypanosoma cruzi y la muestra que se va a dar deben ser suero con anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi. Entonces ahí a la izquierda se observa el cassette y a la derecha entonces tenemos la prueba de ELISA que se hace a través
de unos focos, ¿sí? Donde tiene su control positivo y un control negativo. Además, se encuentran además los otros pozos que están ahí son para las pruebas que se van a realizar. Entonces, dentro de los pozos hay antígenos, son antígenos del Trypanosoma cruzi que son preservados y ahí se le va a agregar lo que es la parte del suero. Ese suero que tiene anticuerpos contra los antígenos del Trypanosoma cruzi. Luego, después que haya una interacción, una generación de ese complejo inmune, entonces se le agregan otros anticuerpos que son anticuerpos contra los anticuerpos del Trypanosoma cruzi, ¿sí? Que tienen integrados un cromógeno y eso es lo que da el positivo. Estas dos pruebas son realizadas por la casa comercial Wiener Lab. Para la recolección de la información, como mencionó mi compañero anteriormente, se van a tomar 2 muestras por cada participante. Estas muestras van a ser enviadas a 2 laboratorios diferentes en el que se va a analizar una prueba distinta. Para la prueba de ELISA se va a realizar en el laboratorio de referencia del Instituto Nacional de Salud y la prueba inmunocromatográfica se realizará en el Laboratorio Departamental de Salud Pública en Medellín. Estas pruebas serán realizadas por profesionales en microbiología y en bacteriología que tengan experiencia en esta área. Además, estas pruebas se realizarán en ciego, de forma simultánea en cada laboratorio, pero aisladas. Es decir, no se va a conocer el resultado de una prueba en el otro laboratorio. Además, como mencionaba mi compañero anteriormente, estas pruebas estarán marcadas por medio de un número asignado a cada participante, así que no se conocerá la identidad de los participantes. Y bueno, ya con respecto al análisis de la información, vemos que en la naturaleza las variables, tanto el objetivo como el desenlace, son cualitativas dicotómicas, debido a que el objetivo es evaluar 2 pruebas, en este caso la inmunocromatografía con la ELISA, y el desenlace es que la prueba me dé positiva o me dé negativa. Según eso, utilizaremos varias pruebas estadísticas propias del estudio de pruebas diagnósticas, como lo son la sensibilidad, especificidad, los valores predictivos positivos, negativos, las razones de verosimilitud, y para el cálculo de la concordancia utilizaremos el índice de capa. Además, para el cálculo o para el análisis multivariado se usará la prueba de Mannemar y la regresión logística binaria. Siguiente. Y con respecto a la selección de la población de estudio, vemos que son variables cualitativas. Las clasificamos en 2, son dicotómicas, politómicas. Las dicotómicas serían el sexo, masculino, femenino, y politómicas se dividen en 2, nominales, que no siguen un orden. En este caso serían las manifestaciones clínicas de los pacientes y el municipio o el lugar de residencia de estos. Y las ordinales, que siguen un orden. En este caso sería la edad de los pacientes, que los agruparíamos de 10 en 10, ¿cierto? De 10 años a 10 años. Y con respecto al tipo de gráfico que utilizaremos, será el gráfico de barras, aplicando frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.